Buenas tardes, estimados participantes. El día de hoy, domingo 3 de octubre del año 2021, estamos dando inicio a la orientación jurídica sobre pensión de alimentos. En esta oportunidad, para complementar o para seguir avanzando con el tema, hoy les voy a brindar información acerca de los criterios para fijar la pensión de alimentos. Esto, actividad, como ustedes ya saben, la realizo en el marco de desarrollo del curso de Responsabilidad Social 8 de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. ¿Sí? Agradecerles de antemano por esta predisposición y oportunidad que me brindan para poder conversar sobre este tema que es muy importante. Como ya lo discutimos en la anterior sesión, es algo que lamentablemente se presenta con mucha frecuencia a nivel nacional y en nuestra región. Bueno, acerca de cuáles son los criterios que utilizan los magistrados para determinar la pensión de alimentos que debe recibir un niño o un anciano o un discapacitado o el cónyuge tal vez que no trabaja. Hoy voy a explicar punto por punto sobre qué base es el que el juez determina estos criterios, ¿no? Esta pensión. El primero de ellos lo encontramos relacionado al vínculo legal, ¿no? Estos criterios, está bien señalarles que están contemplados en el artículo 481 del Código Civil, ¿no? Y establece 4 los criterios por el cual el juez define la pensión de alimentos. El primero, como les mencioné, el vínculo legal. El segundo, la necesidad del alimentista, la posibilidad del alimentante y por último, la proporcionalidad en su fijación. Entonces, tenemos en cuanto al primer criterio que habla sobre el vínculo legal, ¿sí? En el caso del vínculo legal, se trata de una relación familiar, ¿no? Esta que es reconocida por ley, que puede ser el cónyuge, los convivientes y los hijos. ¿Cómo se define o cómo se acredita el vínculo legal? Mediante el DNI de los niños en el caso de una demanda de alimentos para los niños, o si es con el cónyuge, el DNI y la partida de matrimonio o unión de hecho, ¿no? Que acredite que efectivamente existe un vínculo legal entre el alimentante y el obligado. En cuanto a las necesidades del alimentista, que es el otro criterio, está basado en el requerimiento del alimentista de no poder atender su manutención. Esto se traduce en el hecho de que el solicitante de alimentos es menor de edad, anciano, incapaz, persona con discapacidad o falta de trabajo. Entonces nos damos cuenta, como lo conversamos en la anterior sesión, que no solo el niño es el que puede solicitar alimentos, sino también la cónyuge, el anciano, que puede ser los padres, o alguna persona incapaz, ¿no? O discapacitada. El siguiente criterio habla sobre la posibilidad del alimentante, es decir, de las posibilidades que tiene el obligado a entregar la pensión de alimentos. Entonces, en este caso, los operadores de justicia deberán tener en cuenta las circunstancias en las que se encuentra el alimentante. ¿Y a qué nos referimos con esas circunstancias? Por ejemplo, la carga familiar que él pueda tener, las deudas, el espacio donde vive, entre otros aspectos. Y por último, tenemos la proporcionalidad en su fijación. Entonces, en cuanto a la proporcionalidad, este presupuesto corresponde a un tema
de equidad, de equilibrio y de justicia que se debe tener siempre en los procesos legales, entonces la cuota alimentaria se debe tener presente que no tiene por finalidad hacer participar al alimentado de la riqueza del alimentante, es decir, de aprovecharse del dinero que él tenga, sino es bajo la necesidad de cubrir primero los requerimientos que tenga el alimentista, ¿no? Y que éstas se encuentren satisfechas. Sobre la base de eso es que se establece la proporcionalidad. ¿Y cómo es que realizan el cálculo para determinar la pensión de alimentos? Esto se encuentra establecido en el inciso 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil y se establece un máximo y un mínimo, ¿no? Que corresponde a un máximo de 60% y un mínimo de 20% de sus ingresos. Este monto puede variar dependiendo de las circunstancias del menor, circunstancias y número de hijos del demandado. Entonces, a un obligado no se le puede exigir más del 60% y menos del 20% de sus ingresos. Se tiene también en cuenta, además del máximo y del mínimo, los ingresos laborales. Los ingresos laborales que pueden ser remunerativos y no remunerativos. Cuando hablamos de remunerativos, son aquellos ingresos en dinero o en especie que el trabajador recibe por prestar un servicio a una institución pública o privada. Y los no remunerativos ya comprenden las gratificaciones, pagos liberales, pagos derivados de convenios colectivos, participación en utilidades. Esos dos tipos de ingresos laborales son los que entran a tallar en lo que es la pensión de alimentos, en la consideración que tenga el juez, ¿no? Para fijar la pensión de alimentos. Sin embargo, también consideran algunos magistrados, por ejemplo, en el caso de que el obligado no tenga un trabajo, puede acreditar su aporte o su obligación con el trabajo doméstico bajo el cuidado de los niños. Es decir, si el obligado tiene una demanda de alimentos y no cuenta con trabajo para poder brindarle a los hijos, él puede prestar bajo la crianza de los niños, labores domésticas y con eso cumplir con su obligación. En cuanto a los ingresos no laborales, que es el otro criterio que utilizan para el cálculo de la pensión de alimentos, son los que no derivan de una relación laboral, por ejemplo, el alquiler de viviendas, negocios comerciales, etc. Entonces, no olvidemos que a una persona cuando está obligada a prestar alimentos, se le considera el máximo, el mínimo, los ingresos laborales y los ingresos no laborales. Ahora, ¿cómo es que se determina también el incremento o disminución de la pensión alimenticia y cuáles son las causales de exoneración de alimentos? Es algo muy importante que también debemos conocer. En cuanto al incremento o disminución de alimentos, el artículo 482 del Código Civil establece que la pensión alimenticia se incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades que debe prestarla, ¿no? Cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en un porcentaje de la remuneración del obligado, sobre todo aquellos que cuentan con un trabajo dependiente, no es necesario nuevo juicio para reajustarla, porque eso se da automáticamente. Dicho reajuste, como les digo, es automático y se dan según las variaciones de dicha remuneración. Es decir, si el obligado cuenta con un trabajo dependiente
y se le establece un porcentaje, digámoslo así, del 40%, si su remuneración incrementa, obviamente que la pensión del alimentante va a incrementarse. Por el contrario, si es que disminuye, también se va a ocasionar ese mismo efecto. En cuanto al incremento, es muy común o natural pretender incrementar la pensión del alimentista, ¿no? Sobre todo cuando las necesidades de este incrementan. Pero correlativamente se deberá tener en cuenta si las posibilidades del alimentante han sufrido o bien un incremento o bien una reducción. Entonces, se puede acreditar que el niño, las necesidades del niño hayan aumentado, pero para solicitarlo o para que se apruebe, se deberá tener en cuenta también las posibilidades del alimentante. Pues, ¿qué pasaría si el obligado no mantiene su misma remuneración, su misma carga familiar? Entonces sería imposible aprobar un incremento porque se pondría de alguna manera en riesgo la misma subsistencia del obligado. En el caso de la disminución, que generalmente lo solicita el obligado, se puede solicitar, en este caso, si se acredita que el alimentante, las necesidades del alimentante han disminuido. Por ejemplo, si para cuando se estableció la pensión de alimentos, el niño, además de sus necesidades básicas, presentaba alguna enfermedad que condicionaba a un mayor porcentaje de esta pensión. Si después la salud del niño mejora, entonces en este caso el obligado puede solicitar una disminución, ¿no? También tenerse en cuenta si es que el alimentante aumentó sus posibilidades por el caso de la madre, ¿no? De repente en ese momento la madre ya se encuentra trabajando y ya puede aportar, entonces también se podría solicitar una disminución. Ahora, cuando hablamos de las causales en este caso de exoneración de alimentos, tenemos que tener en cuenta primero que está establecido en el artículo 483 del Código Civil y señala que el obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia. Es decir, si el padre que está obligado a dar una pensión de alimentos en algún momento disminuye sus ingresos y no le alcanza como para poder dar la pensión, porque si lo haría pondría en riesgo su propia vida, podría solicitar que se le exonere. No que disminuya en este caso, sino que se le exonere, que ya no entregue esa pensión, ¿no? La otra causal es tratándose de hijos menores a quienes el padre o la madre estuviese pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, esta deja de regir al llegar aquellos a la mayoría de edad. Bueno, la pensión de alimentos está señalado que se da hasta que el niño alcance la mayoría de edad, que según nuestra constitución y demás normas de ordenamiento jurídico señalan que es hasta los 18 años. Sin embargo, hay una excepción en esta regla en cuanto a que si este niño o este adolescente permanece cursando estudios superiores, puede continuar la pensión alimenticia hasta que cumple los 28 años de edad, ¿no? Según el artículo 424 del Código Civil. Solo hasta esa edad se le puede otorgar la pensión de alimentos. Ojo que cuando hablamos de estudios superiores,
no está contemplado el hecho de los estudios de posgrado, solo de pregrado. Sí, las maestrías y los doctorados no están contemplados en este rubro. Bueno, eso es lo que les quería conversar el día de hoy. Es algo breve, preciso, pero muy importante, porque nos permite ir conociendo cada día cómo es que se desarrolla este tipo de procesos, ¿no? Entonces, tal vez cuando tengamos, yo no quiera la necesidad de establecer una demanda de este tipo, nosotros tengamos mayor conocimiento sobre lo que, en este caso, querríamos en nuestra pretensión, ¿no? No sé si es que ustedes tengan alguna pregunta sobre el tema para poder orientarlos exactamente sobre lo que hemos conversado esta tarde, ¿no? Buenas tardes. Fernando, cuando el demandado tiene o sea, ha tenido una relación, ¿no? Y vuelve a, a tener otra relación y tiene hijos, ¿cuánto le corresponde a cada hijo de una relación y de otra relación? Muy bien. ¿Cuánto es lo que le pueden descontar de su sueldo por por los dos hijos? Ya. Por cada, o sea, por cada familia, pues por cada familia. A ver, si en la primera familia Tiene dos hijas. tiene dos hijas y tiene ya una Sí, demanda de alimentos, sí. ya, pero la segunda familia tampoco lo ha denunciado por alimentos o No, algo. no lo he denunciado, pero tiene una hija. Ya, tiene una hija y dos hijas en su primer compromiso. Sí. En ese caso, como les mencionaba, el juez lo que hace es determinar sobre la base de su remuneración, laboral o no laboral, cuánto es lo que él tiene de ingresos, ¿ya? Cuánto es su carga familiar, ¿no? Cuántos hijos tienen el otro hogar, qué necesidades tienen los otros hijos, porque eso también lo tiene que acreditar el demandado, ¿no? El demandado al momento que contesta la demanda de alimentos en su primer compromiso, va a tener que argumentar que él tiene otra familia, que él tiene uno o dos hijos, lo que realmente gana, porque de repente su primera pareja puede decir que él tiene un sueldo de un monto tal y él señala que no es así, o de repente que él tiene otros ingresos, etcétera. Entonces, el juez determina las posibilidades del obligado y también las necesidades del alimentista. Si él tiene dos hijos en su primer compromiso, va a ver cuántos es la necesidad de cada uno de ellos y sobre eso va a determinar. No puede ser menos del 20 ni más del 60%. Regularmente los jueces en esos casos dan el 30 o 40%, ¿no? Porque Entre las dos. Entre las dos. en su demanda, pues, porque la demanda no es por hijos, no por los dos hijos. No, o sea, ¿cuánto le darían a la primera y cuánto le darían a la segunda? Pero si me estás diciendo de que solo la primera es la que le puso la demanda de alimentos,
No, pero supuestamente que, o sea que ella no puede recibir porque no tiene demanda, pero que llegara a demandar, ¿cuándo le correspondería? A ver, si la primera familia donde tiene dos hijos lo demanda, Ya, dos hijas. la pensión se va a establecer, como te repito, en base a la carga familiar que tenga en su otro hogar. Tiene un hijo o dos hijos en su otro hogar, en su nueva familia. El dinero que él gana de sus ingresos laborales y no laborales, ¿ya? Y también las necesidades de los niños de su primera familia, cuánto es lo que ellos necesitan para poder subsistir. Entonces, ese porcentaje, como te digo, no va a ser ni menos del 20% ni más del 60%. Por lo regular, le establecen entre el 30 y 40% de lo que él gana y de los ingresos que pueda tener, ¿no? Aparte. Si no tiene ingresos, otros ingresos, no. Solamente de lo que él tiene como ingresos laborales. O sea, entre las dos recibirían 20 y 20, 20 y No, 20. es que tú no me estás entendiendo. La primera familia, el juez le determina, por ejemplo, el 30%. Entonces, si él gana 2,000 soles, digamos así, le va a tener que dar, si es el 30%, 600 soles, ¿verdad? El resto, el resto que vendrían a ser 1,400, va a quedar con él para poder subsistir él mismo y poder mantener a su otra familia. Ahora, si es que lo demanda la primera familia y la segunda familia, porque también se ha separado, el porcentaje del 60%, que es el máximo, se va a dividir entre la primera familia y la 60 familia. Y en la segunda familia, perdón. Ese 60%. De repente a una le corresponde 20 y a la otra 40 o 30 y 30, ¿no? Dependiendo de las necesidades, como te digo. Pero el obligado siempre, siempre va a tener a su favor el 40% de su remuneración. No menos, el 40% de su remuneración. Exactamente, como te digo, para calcularlo tendría que ser la evaluación de esos criterios y con eso podría saber exactamente, ¿no? Pero más o menos por ahí te digo. Y supongamos que crezcan las niñas y si se casan, el obligado tiene que seguir manteniéndolas o ya No, no. no. Si se casan, ya no. Por ejemplo, que no se casen, pero que ya convivan con alguien. ¿El obligado tiene que seguir manteniéndolas o ya no? No, porque ya tienen otra familia. Ya no. Ya, Así no están casadas legalmente. claro, porque él puede acreditar unión de hecho. Y Unión de si hecho, la ellas no se, convivencia. pero y si ellas no se casan, pero no estudian, que no llegaran a estudiar, que no llegaran Hasta los 18 años. hasta los 18, ¿no? Mm, Así es, hasta los 18. No puede darse. hasta- ya no es obligación del padre seguir manteniendo porque como no están estudiando, ¿no? Que supongamos que ellas ya no quisieran estudiar. Entonces ya no, ¿no? Pero si ellas siguen estudiando, si es que ellas siguen estudiando, tienen que seguir dándoles, pero que, como tú decías, ¿no? Por ejemplo, los grados, eso no se cuenta, ¿no? Pero, ¿qué pueden estudiar ellos que se les puede mantener? ¿En Cualquier, qué condición? cualquier carrera técnica universitaria. De Pero si ya posgrado. terminan, supongamos que estudien ya saliendo de la secundaria.
ya hasta los 23 que hayan terminado. Ya hasta ahí nomás. Ya hasta los 22, 20 que terminen, ya hasta ahí nomás, ¿no? Sí. Lo que ocurre Porque primero, yo he puede visto, terminar a los 25, a los 26, pero si es un eterno universitario, solo hasta los 28 años. no, pero ya termina la carrera y cuando ya saca su título, ¿hasta ahí ya termina todo o cuándo? A ver, Hasta cuando saca el título ya puede dejar de mantener. sí, Porque yo he visto un caso de un profesor que su hijo es abogado, así como tú, y que todavía está que el Poder Judicial está que le sigue descontando, que él mismo hace que le descuenten al padre, que es profesor y tiene diabetes. Creo que tú lo conoces porque enseña en la Inmaculada, y entonces que él todavía le hace descontar, él mismo le hace descontar al padre, ya tiene más de 30 años y le siguen descontando al padre como si fuera un menor de edad. Y el padre estaba que reclamaba, pues que cómo era posible que le sigan descontando si él ya es abogado, trabaja y él necesita porque es diabético, necesita para sus medicamentos, sus medicinas, y todavía le siguen descontando. Y ahí, ¿cómo es eso? ¿Por qué sucede eso? porque él tiene que solicitar la exoneración de la pensión de alimentos. Pero dice que él ha solicitado y que hasta ahorita le descuentan. No sé qué argucias tendrá como es abogado el chico, no sé qué pondrá, pero dice que todavía le siguen, que él necesita, no sé si le habrán solucionado el caso, pero que él necesita que el hijo le deje de descontar porque, porque él ya es mayor de edad y es un profesional y que puede mantenerse él solo, que no necesita que le descuenten, Claro, que le no sé, hagan, en realidad que no sé le qué podría vulneren, estar pues, ¿no? pasando, pero él puede solicitar esa exoneración porque la ley lo contempla así, de que ya él culminando sus estudios superiores o haber cumplido 28 años, lo que ocurra primero, él Ya. ya no está obligado a dar una pensión de alimentos. Él tiene que solicitarlo en el mismo juzgado donde se estableció la demanda para que Sí, el juez determine la exoneración. No, pero tiene que acreditarlo. Por ejemplo, tiene que conseguir en la universidad o el título o la constancia de egresado de su hijo, ¿no? Y que se acredite que efectivamente sí, pues tiene que saber dónde estudia, ¿no? claro. Tiene, O supongo, si pero no, si si no no, él no tienen, la puede conseguir, el juez puede solicitarla, ¿no? Puede solicitar. claro, porque si no tienen relación, porque a veces la madre no deja que tengan una relación, ¿cómo vas a saber dónde estudia? Pero de repente, pues, ¿no? Tú sabes cómo son a veces las madres, son dominantes y a veces no permiten que el padre se entere, pues les pasan pensión, pero no dejan que ni se entere de en dónde estudian ni qué hacen. Entonces, por eso te estoy diciendo, pero ya él mismo pediría, ¿no? Los documentos. Sí, él o puede solicitarlo al juez, ¿no? Si es que Sí. hay una imposibilidad en poder obtenerlo en la Mm, universidad o, ¿no? Y él puede señalar tal vez con fotos, ¿no? De sí, donde pues, tal vez ya está trabajando. Todo ese sí, tipo de pues, ideas ¿no? le va a ayudar bastante, pero en esos casos sí tiene que tener un abogado, pues, ¿no? Para que pueda eh, eh, presentar esa exoneración de la pensión de alimento por esa causal. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguien que esté a punto de separarse, quiera separarse? Yo ya estoy separada. Astrid, 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 sí, se Todavía fue estamos por de el. acuerdo. Astrid, ¿qué te he querido decir? Cristian,
Ah, sí, No, ese no se va a separar nunca. Ese tiene un gancho, un sígueme, sígueme, no sé qué tiene, pero ese nunca se va a separar. Tiene pegamento del más duro. Calle Bruja. Te han pegado con chicle. Eres- así es, mi hermano, ¿qué vamos a hacer? Sí, pues así es. ¿Qué vamos a hacer con ese? Ya es su vida. No tenemos por qué meter. Más bien tú. Mm, Entonces, chicos, ninguna pregunta, chicas. No lo has puesto al John para que le preguntes, Yo no quiere. porque el John tiene como 50 hijos en la calle. El John sale perdiendo. Ah, le descuenta la Pelito por ahí niña. va. Ya le descuentan dos, le falta la tercera, nomás que le descuenten. A él sí le descuentan por la Anita y por los dos hijos más que tiene. Que ya le descuentan por la victoria. Me imagino que sí. Está fregado el John. Continúen, los escucho. No, ya. Bueno, para despedirme y agradecerle nuevamente por su participación, ya estamos a pocos minutos que termine esta reunión de Zoom Sí, pues. y avisarles que el próximo domingo continuamos con la siguiente orientación jurídica relacionada a este tema de pensión de alimentos, pero en esa oportunidad vamos a hablar sobre las formas diversas de dar alimentos, la extinción de la obligación alimentaria, ¿no? Ya después ya vamos a ver lo que es la competencia, cuál es el juez que ve estos casos, vamos a ver los requisitos para establecer la demanda, cuánto se debe pagar, cuánto no, todo, con los tiempos de la demanda, pero vamos a ir avanzando poco a poco para que ustedes puedan ir aprendiendo, ¿no? Porque si lo hacemos en una sola sesión va a ser muy complicado, sobre todo las tres últimas que hablan más, las dos últimas que hablan más sobre el proceso en sí, sí necesitamos un poco más de tiempo. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias, nos encontramos Dios mediante el próximo domingo a la misma hora. Ya, gracias, buenas noches. Ya, Que gracias, se chao, mejore. nos vemos. Le mandan saludos, Eva. A mí. Que se mejore. ¡Que se mejoren! Le estaba escuchando. Le va a dar veneno. Bueno, yo no digo. Así es lo que... Ya ves, mami.